José Ignacio de Mendiguren es uno de los referentes del Frente Renovadores, diputado, está en línea. De Mendiguren, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Paulino? Buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por este ratito. Bueno, ¿qué impresión le despertó el cambio de Fábrega y la llegada de Alejandro Banoli, en particular la llegada de Banoli como expectativas y demás a la conducción del Banco Central? Bueno, como todo hay que esperar, ¿no es cierto?, que se concreten las primeras actuaciones del nuevo presidente del Banco Central, pero sí, Paulino, yo analizo este cambio también dentro de un contexto que, como fue también la ley de abastecimiento, ayer la forma en que se dicta y se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, es decir, en un camino que creo que no es el adecuado para lo que hoy la Argentina debe priorizar, que es conseguir más inversiones para poder revertir esta situación de incertidumbre, de caída a nivel de actividad, de caída de nivel de reservas, de caída del empleo. Entonces, tenemos que observar lo que va a pasar, pero no lo vemos en ese contexto con preocupación, ¿no? O sea, lo ve con... Cada vez el gobierno está yendo en un camino que considero no es el adecuado para lo que yo le decía recién. Hoy lo que hay que priorizar, sin lugar a dudas, es un clima de calma, un clima de diálogo, un clima que permita, insisto, poner el caballo delante del carro, volver a generar empleo, volver a torcer esta situación. Creo que la gente nos está pidiendo que los temas que hoy preocupan, que tienen que ver con esto, la inflación, la generación de empleo, el crecimiento económico, estén en la agenda como prioritarias. Ahora, de Mendiguren... Lo que está viendo es que nos vea la política, en vez de como adversarios que se respetan, como enemigos que se quieren destruir, ¿no? Entonces, en este contexto, yo quedé muy mal ayer con el tratamiento del Código Civil y Comercial en el Congreso, encontrarnos a la tarde con esto, y un gobierno que profundiza la búsqueda de culpables, la búsqueda de enemigos, en vez de buscar los consensos para capitalizar el crecimiento, me preocupa, sin lugar a dudas. ¿Usted cree que se va camino a la mano dura con el dólar y con las empresas, como dicen algunos analistas esta mañana, que el que se va era un dique a cierta irracionalidad y que por consecuencia vamos a tener mucha más militancia y por consecuencia con más poder Kicillof administrando tasas, entre otras tantas cuestiones? ¿La Argentina va hacia un sendero y un punto de no retorno para con el sistema financiero? Este camino ya lo recorrimos, Paulino, en muchas circunstancias, y la verdad que no dio resultados. Yo a veces digo, ya con desesperación le diría, ¿no? ¿Por qué el gobierno no analiza aquel proceso virtuoso que existió dentro de este mismo gobierno entre el año 2002 y 2008, 2009, profundizándose a partir del 2011, el cambio, donde nada de esto hizo falta? Es más, Paulino, lo que en aquel momento teníamos que administrar era el exceso de dólares que generaba la economía argentina. Ahí no hizo falta cepo, no hizo falta buscar culpables, no hizo falta... Y en vez de recuperar esos motores, que claramente eran la inversión, el tipo de cambio competitivo, la baja inflación, el superávit de las cuentas públicas, insistimos en los errores que a partir del 2011 dieron un cambio, sobre todo, digamos, tuvo la materialización, primero, en la negación de la inflación, ¿no? Y segundo, en el cepo. Ahí fue un claro error de diagnóstico, que en vez de buscar cómo hacíamos para mantener ese flujo en exceso de dólares, quisimos retener lo que se tenía. Y sabemos que cuando hay un desdoblamiento del mercado de cambios y todas estas medidas que se están analizando, lo primero que se afecta, Paulino, es la inversión. Y hoy Argentina, que quede claro, para poder revertir esta situación de caída y volver a crecer y volver a generar empleo, necesita un crecimiento por lo menos entre el 3,5 y 4%. Y para que eso sea posible, necesita entre 4 y 5 puntos más sobre PBI de inversión. ¿A usted le parece que este es el escenario para que eso se produzca? Entonces, la verdad, que con angustia, si le digo, uno, y con el mayor espíritu de colaboración, es decir, que con un error en el diagnóstico se erran los instrumentos. Entonces, este mismo gobierno tuvo otras condiciones, donde todo esto no hizo falta. ¿Por qué no ponemos la energía en eso? Estamos buscando culpables
Es gente que ha hecho operaciones, no es mi especialidad la bancaria, sin lugar a duda, ni el contado con liquidación y demás, pero operaciones que eran legales y que muchos funcionarios, aunque después lo negaban, bueno, asesoraban a aquellas personas que aún teniendo una DEJAI, después no podían pagar porque no había disponibilidad de divisas. Bueno, y usted no puede entrar en default con un proveedor del exterior. O a veces cuando tiene un insumo impostergable para que no se le pare una planta industrial, acudía a este remedio, muchas veces orientado por mismos funcionarios. Y ahora descubrimos la ilegalidad y hacemos un enorme esfuerzo por castigar a algo que hasta ayer era legal. Entonces, más allá de la medida concreta, esto marca una tendencia que, insisto, Paulino, no es la que Argentina necesita para salir de esta situación. Y esperar al 2015 para producir los cambios es tarde, hay que empezar ya cambiando esto. ¿Teme por una transición desordenada de Mendiguren? A medida que el gobierno radicaliza una política que en todo caso va gestando un cuello de botella cada vez más grande, que desanudarlo cuesta más. Sería así, yo lo voy a decir, trato todos los días de pensar que no, porque sería un camino muy complejo, porque usted cuanto mucho, y pensemos en términos de futuro, va a tener que administrar una economía de escasez. Y una economía de escasez de divisas, es clave, la sintonía fija en el manejo, es clave, para que no se le produzcan el paro en los niveles de actividad. Y no lo veo al gobierno en este momento encarando ese camino. Nosotros no llegamos hasta acá producto de una mala decisión. Estamos hoy en este cuadro por un proceso. Y ese proceso, para revertirlo, hace falta otro proceso, no una medida salvadora. Y ese proceso, lo digo siempre, en un gobierno que le faltan 450 días, requiere de credibilidad. Y la credibilidad de los actores sociales no se logra aumentando la conflictividad. Esto es tan obvio que a veces cuesta poder comprender cómo no se pone en marcha. Pero bueno, el gobierno insiste en este camino, lo vivimos ayer en el Congreso. Realmente, Paulino, usted está votando una de las leyes más importantes de la Argentina, la reforma del Código Civil y Comercial, que rige todas las relaciones civiles, desde el nacimiento hasta la muerte. Vélez Sarsfield fue el último codificador importante, y en vez de darle el tratamiento adecuado a una ley de esta magnitud, teniendo el oficialismo, la mayoría, para poder discutir en comisión, se hace este atropello a las normas legislativas, sesionando el Congreso la mitad. Cuidado que allí estaba la mitad del pueblo argentino representado, que ante esta violación fragante de las normas de dictar leyes se tuvo que levantar del recinto. Así que ojalá, Paulino, el gobierno entienda que este no es el camino, que vamos dificultando las cosas. Y creo que la gente, Paulino, necesita que vea que estamos tratando el problema de la inflación. Su salario todos los días se deprecia, que necesita que le digamos que ese plan que tengamos le garantiza que no va a perder el empleo, que juntos vemos cómo se vuelve a crecer. Por eso, sinceramente, Paulino, lo de Fábregas es un elemento más, pero creo que invitamos al gobierno a salir de esta posición de aumentar la grieta. Los empresarios somos los mismos, los banqueros somos los mismos, que cuando el país crecía al 9%, la inflación estaba en el 3%. Este es el camino errado, buscar los culpables. Ya lo hicimos en la Argentina en otros periodos, y miremos sus consecuencias. De Mendiguren, lo último. Dijo Ornequian que en la Argentina no va a haber devaluación, pese a los pronósticos que en la mayoría de los casos hablan de efectivamente una devaluación en puerta. El gobierno y la presidenta denunció que había allí una presión adicional de los banqueros, y por eso se instrumentaron medidas inclusive en el día de ayer en distintas casas de cambio y en algunos bancos. ¿Usted cree finalmente que este tipo de cambio de 8.40, 8.45, 8.50 es el tipo de cambio
de punto de equilibrio, como Capitanich definió a aquel de 8 pesos a comienzos de este año? Mire, yo creo que no sé si es 8.40, lo que sí le puedo asegurar que el tipo de cambio no es de 16, ¿me comprende? Si se está allí es precisamente por esta falta de claridad, de confianza que despiertan los actores. Ahora, Paulino, la Argentina hace 5 años, su problema es el exceso de dólares. Siguieron entrando los dólares a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Perú. ¿No le parece que lo que hay que hacer es volver a ese círculo virtuoso, poner la energía en eso y no tratar de sentarse encima de los que están? Ya vimos lo que pasó, una brecha del 80%, las reservas cayeron de 53.000 a 28.000. ¿Qué más tiene que pasar para darnos cuenta que no estamos en el camino correcto? De Mendiguren, ahora sí le prometo la última. Pero perdón, la devaluación yo creo que no soluciona si usted vuelve a devaluar como devaluaron en enero y no tomó el resto de las medidas que hay que tomar. ¿Qué pasó? En 3 meses se pierde ese beneficio aparente y licuó salario. Entonces, lo peor que podía pasar hoy es una devaluación sin plan. Hablando de la cuestión de la restricción cambiaria, hay 3 buques regasificadores que están varados, que finalmente no se pueden cumplimentar los pagos. Las empresas marítimas quieren que los hagan fuera de la Argentina, porque efectivamente tienen muchos problemas para pasar a dólares los pesos. La pregunta del millón es, ¿cuál es el real impacto en la industria y en el nivel de actividad económica del estrangulamiento cambiario? Teniendo en cuenta que hay más de 5.000 millones de dólares que se les debe a los importadores de bienes que ya han importado y que no han sido librados esos billetes para poder ser pagados. Con lo cual, para muchos, efectivamente, el contado con liquidación había sido una alternativa para no perder su derrotero de insumos necesarios para poder efectivamente producir. ¿Ese estrangulamiento dónde termina? Y se explica con cifras. La estructura productiva de la Argentina de hoy, industrial, que a mí me gustaría cambiarla, no cabe duda, implica que por cada punto que sube el Producto Bruto Industrial, suben 3 las importaciones. ¿Está claro? Quiere decir que es imposible crecer sin importar. La industria automotriz, que ha batido récord de producción, pero solamente el 27% de ese auto es integración local. Por lo tanto, si usted quiere exportar un auto, primero va a tener que importar los insumos. La industria, aún en recesión y como mínimo, necesita entre 24 y 25 mil millones de dólares por año de importación de insumos. Entonces, el estrangulamiento externo, no cabe duda que va a afectar el nivel de actividad. Como lo dijimos, ni bien se empezaron a aplicar estas medidas. Entonces, no es muy difícil entender que con restricción externa, con falta de dólares, entre lo que hay que pagar de energía, los insumos básicos que requiere la industria, los vencimientos de deuda que existen, es clave resolverlo. Y mire, Paulino, hay 2 caminos de generar dólares, porque no los puede emitir el gobierno los dólares. Uno es el comercio exterior, que usted le venda al mundo más de lo que le compra. Y el otro es inversiones externas que vengan, o créditos externos que vengan para invertir. Este segundo, hasta que no se arregle el problema de los hold down, lo tenemos inhabilitado. Y el primero, con más claridad, volvemos al principio, se hace exportando más. Y en este momento de caída del precio de la soja y de los commodities, lo que le dice la más absoluta lógica es que debe exportar con más valor agregado. Para exportar con más valor agregado, volvemos al principio, necesita 6 puntos más de inversión. ¿A usted le parece que por este camino, con una brecha del 80%, con todas estas medidas, esta confrontación que está sobre la mesa, usted va a conseguir esa inversión? Hoy le decía un colega suyo, esto es como pegarle un tiro a la cantimplora de agua en el desierto, agujerearla. Hoy necesitamos de esa inversión. Y esto no resiste análisis o confrontaciones ideológicas, esto como la matemática. Por eso que insisto, con la mejor voluntad de colaboración, volvamos al círculo virtuoso, pongamos la energía no en la confrontación, sino en generar esos motores
que ya le permitió a la economía argentina entre 2002 y 2009, digamos, crecer la industria al 110%, acumulación de 53.000 millones de reservas. Ya lo supimos hacer, y dentro de este mismo gobierno. De Mendiguren, gracias. Ahora sí, termina usted bien la mañana. Muy gentil y muy generoso. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego. José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional, hombre del Frente Renovador, ex ministro de la Producción, a propósito de, naturalmente, el denominador común en materia económica del día, la salida de Fábrega, la llegada de Alejandro Banoli, las perspectivas de cara al futuro.